¿Qué tanto peso tiene la Corte Penal Internacional para llevar a cabo este tipo de denuncias y qué medidas podría tomar contra Israel? Bueno, el peso se da en varias dimensiones. Uno está el peso jurídico asociado a la historia, que creo yo que es muy significativo. De hecho, elementos que han aparecido dentro de la Corte han en alguna medida moldeado el conflicto. Estoy pensando, por ejemplo, en la resolución del año 2004, conocido como el informe Goldstone, que en alguna medida impone sobre Israel una cierta visión respecto a lo que es el conflicto en particular, que, entre paréntesis, es muy crítica. Pero también, evidentemente, en boca de todos se encuentra la posición política y la capacidad que podría tener de generar transformaciones en terreno. Y ahí, en realidad, todo eso depende del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, encargado efectivamente de administrar las políticas que deriven de la Corte. Y creo yo que ahí estamos en realidad tendientes a una cierta mantención del statu quo, particularmente por el hecho que los Estados Unidos cuenta con derecho a veto y hasta ahora al menos ha utilizado ese derecho en cada una de las votaciones que se ha realizado en ese contexto a favor de Israel. Efectivamente, tal como lo mencionas. ¿Y por qué crees que hemos visto denuncias tácitas de países en África y ahora en América Latina en lugar de otros países de otras regiones? ¿Qué podría explicar este fenómeno? Pero hay un sentido de tradición jurídica, es decir, hay países que durante décadas han mantenido una posición en torno a cómo debe resolverse el conflicto y cuáles son los canales más adecuados para ello. Creo que también hay elementos de orden ideológico, particularmente cuando hablamos de gobiernos de orientación de izquierda, vale decir, este tipo de medidas no fue impuesto por el gobierno uruguayo, tampoco por el gobierno ecuatoriano, son impuestos por gobiernos que tienen una inclinación ideológica de izquierda y que creo yo que colindan mejor con posiciones respecto de lo que está ocurriendo, sobre todo cuando se lee el conflicto desde una lógica de lenguaje, llamémosla así, colonial. Y tercero, porque creo yo que no han habido o no van a haber hasta el momento consecuencias políticas, prácticas, en torno a este tipo de decisiones. Hasta ahora los mecanismos que han utilizado los países latinoamericanos y los países sudafricanos no ha significado una contrapropuesta por parte de países occidentales, por ejemplo, con los Estados Unidos o Europa, y por ende hay un camino allanado para mantener la vía de jurisprudencia abierta, tomar algunos riesgos calculados de orden político y presentarse frente a las audiencias latinoamericanas como países que están haciendo algo considerando sobre todo lo que estamos observando en Gaza, que para cualquier observador creo yo que es imparcial, le va a resultar realmente muy dramático. Son denuncias concretas más aisladas, entonces podríamos decirlo así, ¿o no? Creo que son denuncias, pero que están dentro de un marco donde hay un 99% de países del mundo que conciben de que este es un conflicto en el cual se debe resolver pacíficamente, se debe llevar las partes a la negociación y debe existir una solución basada en dos estados. Si uno revisa las votaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas, básicamente es así la posición que tiene el mundo, salvando naturalmente la posición que tienen los propios Estados Unidos e Israel. Guido, muy brevemente, ¿cuánto podría durar una investigación de posibles crímenes humanitarios en Gaza? Si uno toma la referencia inmediata de casos parecidos a lo que está enfrentando la Corte, estamos hablando de años. El último caso asociado a este, en el caso de Myanmar, lleva al menos 4 años. Por ende, una resolución del juicio debiera sobrepasar con creces, digamos, los próximos años de aquí al futuro.